Pensar que hacer lo correcto es la manera perfecta de establecer un camino aparentemente exitoso es uno de los mayores engaños que terminan por destruir la idea de lo inmerecido y venden un evangelio de retribución, donde lejos de ser acreedores de la gracia divina, pasamos a ser vendedores de lealtad y buenas obras. En el capítulo anterior del libro de Job, Dios habla acerca de la grandeza de lo incontrolable. Lo mismo que en sus manos es frágil, pero que ante los ojos de los hombres parece invencible. Confronta de una manera directa a Job con preguntas como ¿puedes tú hacerlo?, llevándolo a la misma idea con la que este capítulo comienza y que ha sido clave en el desarrollo de este libro. La humanidad es incapaz de explicar a Dios con sus propias reglas. Este capítulo resulta sumamente distinto a los demás, pues a pesar de contar la misma historia, marca un antes y un después en las preguntas más controversiales que se han planteado a lo largo de este relato. Versículos del 1 al 3. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Si bien es cierto que Job no tenía conocimiento acerca de su propia calamidad, reconocía la majestad de Dios y el consuelo de sus palabras. Se encontraba seguro de que era Dios quien le sostenía y de que se había equivocado, pues reconoce que había hablado de cosas que no conocía del todo. Uno de los detalles más importantes que retomaremos más adelante es el hecho de que todos creían tener absoluta claridad acerca de su situación, tanta que resultaba absurdo ver a Job maldecir su vida de la forma en la que lo hizo al principio del libro, que si bien fueron palabras precipitadas en busca de una asamblea con Dios, ahora se habían convertido en una paz que le permitía admitir que había hablado de cosas que resultaban demasiado grandes para su mente humana. Además, en este fragmento existe un contraste que nos deja ver la transformación que ha transitado, pues mientras en el capítulo 31 del 35 al 37 que dice: «¿Quién me diera, quien me oyese? He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él». Pide de una manera más exigente una respuesta. Ahora solicita a Dios humildemente una oportunidad para hablar. Anteriormente, Job había tenido una oportunidad de defender su causa en el capítulo 40 de los versículos 4 al 5. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar». Y decidió guardar silencio, pero ahora pide la palabra tan humildemente que parece que está a punto de hacer una pregunta, de pedirle a Dios que le muestre las causas de su sufrimiento. Pero lejos de cuestionarle o defender su inocencia, pronuncia una de las frases más impactantes de este libro. Versículos 5 y 6. «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Pero antes de entender por qué esta es una frase tan profunda, es necesario preguntarnos: ¿esta frase significa que Job no conocía a Dios? Si es así, todo lo que se sabe acerca de Job hasta ahora sería puesto en duda, pues si Dios mismo hablaba de Job como un hombre justo, esa teoría no tendría sentido. Bien, anteriormente, Job compartía la idea de que Dios bendice al justo y castiga al malvado. Era la concepción que tenía acerca de la justicia divina, lo que le había sido enseñado. El problema no era necesariamente que se lo hubieran enseñado y lo hubiese aprendido, sino que él y sus acompañantes esperaban que el mundo funcionara de acuerdo a lo que conocían. Entonces, cuando Dios le habla a Job de todo lo que jamás podría alcanzar, Job entiende que su Dios es mucho más grande y solo entonces puede verlo. No de una manera literal, sino que explícitamente expresa
que podía entender que ver a Dios, lejos de significar entenderlo todo, era aceptar que como hombre no podía abarcarlo todo, que su Dios actuaba de formas que a pesar de no poder entender, estaban muy lejos de significar que se hubiese olvidado de él. No es que Job no supiera quién era Dios, sino que rompió esa barrera entre saber cosas de Dios y experimentarlo de forma personal. Por otro lado, resulta sumamente maravilloso que a pesar de que su conocimiento acerca de Dios, al entregarle sacrificios por sus hijos y ser obediente, era únicamente teórico, su fe ya era la de un hombre recto. Esto muestra que la justicia de Job no dependía de haber visto o escuchado a Dios, sino de haber confiado en él, aún sin comprender lo que ocurría a su alrededor. Es precisamente ahí donde el relato cobra más fuerza por parte de Job. Este fragmento no está intentando sustituir una fe falsa por una verdadera cimentada en lo que sus ojos podían ver, sino hacerle entender al lector que ver a Dios de la manera en la que Job pudo hacerlo debe ser maravilloso, pero arrodillarse y alabar en medio del dolor y la incertidumbre es la prueba de una fe realmente cimentada. Pero entonces, ¿cuál es para nosotros el objetivo del dolor? Dios no le da una respuesta a Job, pero el libro de Éxodo narra la historia de un hombre que creció en la comodidad de la corte egipcia, rodeado de educación, influencia y una identidad importante, pero cuyos actos lo llevaron al desierto. En medio del exilio, escuchó una voz poderosa de la que había oído antes, la voz de Dios. La vida de Moisés después de aquel acontecimiento es ampliamente conocida. Recibió la ley de Dios, habló con él cara a cara, pero toda esa vida comenzó en el desierto, el exilio y la soledad. Ocurre exactamente lo mismo con Job. En medio del exilio social y la soledad que transitaba, conoció a su Señor. De la forma más irónica posible, el dolor que puso en duda la compañía de Dios en su dolor fue el mismo que le permitió lo más hermoso y sublime que puede ver un hombre en su vida. Porque de oídas se sostiene la fe, pero verlo transforma completamente a los hombres. Y de nuevo la calamidad deja de tratarse solo de Moisés, Job o nosotros, y pasa a ser acerca de la majestad inimaginable de un Dios que nunca es indiferente, de quien Job dijo en el capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job dijo que habría de ver a Dios, y lo vio, pero no cuando todo parecía cómodo y perfecto, cuando su vida tenía sentido o cuando podía entender todo lo que ocurría. Lo vio cuando ya no le quedaba nada más que su vida, cuando su cuerpo estaba roto, su dolor era insoportable y todo alrededor parecía insinuar que Dios no estaba ahí. Y sin embargo, ahí estaba. Lo vio sin tener fuerzas ni respuestas. Lo vio con la vida hecha pedazos, y quizá no fue con los ojos, pero sí con algo más profundo, demostrando que cuando todo duele o parece absurdo, es cuando más claro se vuelve que Dios nunca se fue, y esa es una de las muestras de amor más trascendentales. Muchas personas esperan poder ver para creer. Esa es una idea que para nuestra mente humana resulta lógica, pero es primordial recordar que es un error esperar que Dios actúe de las maneras que esperamos o queremos. En el capítulo anterior se mencionó la historia de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Mateo 27, versículos del 38 al 40. Entonces, crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero esa frase, lejos de ser una muestra de fe, era una exigencia, pues este hombre parece querer creer por medio de la vista, de que Dios actuara según sus propias condiciones. Algo muy similar pasa en el libro de Job,
sus acompañantes se encontraban convencidos de que Dios debía actuar de cierta manera, es decir, castigar al malo y bendecir al bueno inmediatamente. Y al ver el sufrimiento de Job, lo condenaron por no encajar en su lógica. Y aunque parece un error lejano, muchas veces nosotros no somos tan distintos, pues en ocasiones esperamos que Dios responda como creemos correcto, y cuando no lo hace, cuestionamos. Pero la fe verdadera no le dice a Dios cómo debe actuar, sino que confía en quién es Él, aun cuando no responde como esperamos, recordando lo que enseña Juan 20:29. Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Ahora, la frase «me desprecio a mí mismo» podría parecer que admite repudiarse a sí mismo, pero en el idioma original la frase era algo más parecido a «me desaparezco», lo cual tiene sentido si consideramos que anteriormente Job había tomado la postura de ser poco importante. De cualquier forma, este fragmento puede ser fácilmente sacado de contexto si no se menciona que era una manera de retractarse, tanto de haber deseado contender contra Dios como de maldecir su propia vida en el capítulo 3. Tampoco sugiere que se esté arrepintiendo de sus pecados en el sentido que esperaban sus acompañantes, pues algunas de las razones, además de las ya mencionadas, pudieron ser sus quejas y desesperación. Y aun con eso, muchos comentaristas mencionan a Job como el mayor creyente de toda la Biblia, después de Jesús, lo que nos abre a un panorama diferente, a entender que la finalidad de la calamidad es poder ver a Dios. Pues mientras Job se sentía arrastrado hasta el Seol, un lugar que se aseguraba Dios no visitaba, su Señor le dice: «Yo que tengo las estrellas en mis manos, también soy dueño del Seol». Uno de los puntos que nos pueden ayudar a comprender mejor este fragmento del texto es recordar que en historias como el libro de Jonás se plasma que la muerte puede ser un estado emocional o un símbolo de padecimiento. Jonás permaneció 3 días sumergido en el mar dentro del vientre de un pez. Estaba simbólicamente muerto en el mar, que recordemos representa una de las imágenes del caos. Ahora, Salmo 95, versículos 4 y 5. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. En el tiempo de Job, la comprensión sobre lo que ocurría después de la muerte era limitada. El Seol se entendía como un destino oscuro y sin claridad. Sin embargo, Job expresa algo sorprendente para su contexto. No solo la esperanza de ver a Dios, sino también la convicción de que su Redentor se levantaría sobre el polvo. Este polvo no es cualquier palabra, pues la Biblia misma dice en Génesis 3:19: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás», mostrando que está directamente relacionado con la muerte. Por eso, cuando Job afirma que su Redentor se levantará sobre el polvo, está diciendo que Dios tendrá la última palabra incluso sobre la muerte. Esto no significa que Job conociera el futuro o tuviera una doctrina completa, sino que en medio de su sufrimiento expresó una fe que iba más allá de lo que podía comprender. Y aunque él no lo sabía, sus palabras suenan casi como un adelanto de lo que después se revelaría plenamente en Jesús, quien vencería a la muerte. Además, resulta curioso que Job hable de un Dios que se levanta sobre el polvo, y más adelante, cuando Dios finalmente responde en Job 38, lo hace desde un torbellino, una manifestación que naturalmente levanta el entorno. No es que el texto los conecte directamente, pero la imagen refuerza la misma idea que presenta a Dios como dueño de todas las cosas. Esta es una de las cosas más maravillosas que hace la fe, abrirnos a la seguridad inexplicable de poder ver a Dios en lugares donde parece prácticamente imposible. Versículos del 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job,
Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo correcto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad sushita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Uno de los detalles más curiosos de este fragmento es la ausencia de Eliú en la reprensión por parte de Dios, que si bien puede levantar la ligera sospecha de que Dios no lo menciona por estar más cerca de la verdad que los demás acompañantes, cuando Dios habla de alguien recto, se refiere únicamente a Job. Por otro lado, una de las referencias con las que cuenta el lector para explicar la ausencia de Eliú es la historia de Ruth la Moabita. Pues cuando hubo un hombre que por desprecio escogió incumplir la ley de Dios al no redimirla, y así de forma egoísta salvar su propia herencia, este fue llamado fulano. Pues el hombre pudo redimir a Ruth y decidió no hacerlo. Entonces, el texto responde quitándole el nombre, pues en la Biblia, a veces no ser mencionado también es una forma de juicio, de ser tan despreciable que ni siquiera su solo nombre es digno de ser recordado. De manera irónica, Eliú se jactaba de ser el representante de Dios y el hombre que justificaría a Job. Pero lejos de eso, terminó usurpando la autoridad de Dios, acusando a Job y deseando verlo sufrir aún más. Es cierto que muchas de las cosas que mencionó acerca de Dios, como su poder sobre todas las cosas, son indudablemente verdaderas. Sin embargo, la verdad, cuando no se usa con humildad, amor y la guía del Espíritu Santo, puede convertirse en un instrumento de daño. Porque hablar correctamente de Dios no es suficiente si el corazón desde donde se habla está equivocado. Al final, ¿qué clase de hombre desea ver el sufrir de otros? Porque el que realmente conoce a Dios no busca tener la razón, sino acompañar a quienes sufren. Pues cuando se adopta una postura como la de Eliú, que desea ver sufrir a quienes considera menos perfectos que él mismo, nos condenamos a nosotros mismos. Pues si hubo un hombre lleno de fe y justicia que fue atormentado de esa forma, es evidente que si de un Dios de retribuciones se tratase, nadie sería digno de su gracia. Sin embargo, Isaías 43:1 dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nuestra relación con Dios no se limita a lo que decimos creer o a lo que vivimos en lo personal. También se refleja en cómo tratamos a los demás. En el libro de Job se observa que aún después de haber sido herido, acusado y humillado por las palabras de sus acusadores, Job no responde con rencor, sino que intercede por ellos cuando Dios se lo pide. En ese sentido, su historia traza un paralelismo profundo con Jesús. Ambos son justos, injustamente acusados, sufren sin merecerlo y aún así eligen perdonar. Esto revela algo esencial, que conocer a Dios no solo transforma lo que pensamos de Él, sino la manera en la que respondemos a quienes nos lastiman. Porque al final, la fe no se demuestra solo en lo que creemos, sino en la gracia que somos capaces de extender a otros, aun cuando nos han dañado. El corazón de Job fue conforme al de Dios, pues lejos de desear ver sufrir a sus acusadores, obedeció la orden de Dios de interceder por ellos. Aunque ellos mismos no abrieran su boca para disculparse, Job obedeció, porque era mucho más importante su relación con Dios que mantener vivo un sentimiento que destruyera la experiencia de lo más hermoso que había visto, la de conocer a su Señor. Versículos del 10 al 17.
Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Sesia, y el de la tercera Kerenapuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Al final del libro, se narra que Dios le devolvió el doble de todo lo que tenía. Y esto se cumple claramente en sus bienes materiales como el ganado o las riquezas. Pero cuando hace mención de sus hijos, el número de ellos permanece igual. Esto no es un detalle que deba pasarse por alto, pues nos lleva a entender que Dios no reemplaza lo que Job perdió, porque para él no está perdido. Así como la Escritura muestra que Dios conoce y recuerda a cada persona, como en Isaías 43:1, la historia de Job sugiere que sus primeros hijos no fueron borrados o de alguna manera reemplazados como si fuesen objetos, sino que siguen siendo parte de su realidad delante de Dios. De esta manera, la restauración de Job no es solo una compensación material, sino una afirmación de que lo que Dios conoce y ama no se pierde porque Él no olvida. Y así como su poder, su memoria siempre se levanta sobre el polvo. A través de este libro surgieron muchas preguntas importantes para los lectores, pero uno de los aprendizajes más hermosos que fueron plasmados en este libro es la importancia de creer en Dios. Probablemente la mayoría de los lectores no hayan visto un torbellino a través del que se escuche la voz de Dios. Tal vez no siempre haya una respuesta clara, pero no vivimos para obtener respuestas, sino para creer que nuestro Redentor siempre se levantará sobre el polvo. Es cierto que no todos los creyentes serán exactamente como Job. Lo realmente hermoso es que el mismo Dios que tuvo la última palabra en su vida, también la tiene en la nuestra. Esta historia es un llamado a reafirmar nuestra fe, pero no para obtener el doble de lo que pudiésemos perder, sino para entender que la fe no se trata de lo que recibimos, sino de a dónde nos lleva y de a quién podemos ver en medio del dolor. Pues al final, sin importar cuántas cosas nos sean multiplicadas o cuánto oro puedan ver nuestros ojos, lo más hermoso que puede ver un hombre es a su Redentor levantarse sobre el polvo. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.